Buenos días, ¿cómo está todo el mundo? Soy Enrique de Spanish United. Hoy en esta mañana tenemos un invitado especial. ¿Te puedes introducirte a la audiencia, por favor? Saludos, ¿qué tal? Desde San Juan, Puerto Rico, doctor Horacio Serrano, de la Escuela de Medicina, Departamento de Medicina Interna. Gracias por la invitación, Enrique, y aprovecho pues que dar un saludo a toda la comunidad hispana y sobre todo a tu grupo de trabajo por tan importante iniciativa. Así que desde ya te digo que estamos aquí para aunar esfuerzos y ayudarte en lo que sea. Sí, gracias por estar en el programa, es un placer. Gracias. Sí, nosotros en Spanish United somos una fundación, organización de derechos humanos y también abogamos por los derechos de los hispanos en Estados Unidos y también ayudamos a la comunidad con las necesidades básicas. Ah, yo te encontré por Facebook por casualidad y me interesó porque quisiera hablar más sobre la medicina y también sobre el impacto de los doctores y científicos en la comunidad hispana y cómo pueden ayudar a reforzar muchos valores. So, dime un poco de usted, qué hace de tu trabajo y cómo haces. Sí, bueno, llevo ya 34 años con la Universidad de Puerto Rico. He ido escalonando diferentes experiencias y rangos. Empecé como técnico de investigación científica en un laboratorio de alta seguridad biológica en temas de virología. Luego hice una maestría en ciencias ambientales y me dediqué a la academia. Estuve muchos años enseñando ciencias básicas y en un cierto momento, dada una necesidad institucional, pues me becaron para yo poder estudiar biotecnología y me especialicé en biología molecular, en análisis masivo de proteínas, o sea, buscar proteínas que están en un desequilibrio en el cuerpo de cualquier organismo cuando hay enfermedad. Mm, Así, eso me llevó a ser parte de la facultad de la Escuela de Medicina, apoyo a la investigación científica. Mis proyectos están dirigidos a la medicina de precisión, que como dije antes, es identificar esas biomoléculas o esas proteínas que en fase temprana puede ser que no haya un cuadro clínico, o sea, no hayan síntomas, pero poder monitorearlas y decir, mira, este grupo de proteínas se está exacerbando o está aumentando o este está disminuyendo y establecer las relaciones con la condición y la enfermedad. Eso pues ayuda a los médicos a la hora de evaluar un paciente, ver en qué estadio o si hay alguna alerta que antes por los métodos tradicionales pues no se podía identificar. mm, El hecho de saber qué proteínas pueden ser, introduzco la palabra biomarcador, qué proteínas pueden estar en una concentración inadecuada, puede alertar al médico para manejar mejor al paciente y en muchos casos tener un diagnóstico precoz y poder ser asertivo a la hora de desarrollar una diana terapéutica, o sea, un tratamiento para poder dar con la enfermedad, erradicarla o controlarla o bueno, que recupere la salud del paciente. mm, Mi tema favorito ahora mismo, o mi tema central es el tema de diabetes tipo 2. Nos dedicamos en otra edición que tengo a desarrollar una placa de un ensayo de laboratorio para, en el caso de los pacientes diabéticos tipo 2, identificar esas proteínas y ayudar al médico de que pueda saber si hay daño renal, si hay daño en los riñones, para que el paciente no debute o no pase a diálisis. Retrasar eso, mm, que no es que le ocurra a todos los pacientes diabéticos, pero sí hay un marcado número
de pacientes diabéticos que sufren de daño renal y cuando verdaderamente se le diagnostica, ya es muy tarde ujú, y van a diálisis. Eso pues va en detrimento de la persona porque obviamente su calidad de vida y la de sus familiares disminuye y también representa un impacto económico muy grande para todo el sistema de salud, ya sea público y privado, poder atender esta necesidad en ese grupo de pacientes. ujú. Tengo otros proyectos de investigación molecular en mi laboratorio, unos más avanzados, otros en fase inicial. Yo diría que ese es uno de los más importantes, el que acabo de describir. Y me estoy iniciando en otros proyectos de cáncer de tiroides, cáncer de páncreas, para poder también utilizar esa misma plataforma y ayudar en la ciencia para que a tiempo se pueda detectar esas condiciones y ser un poco más asertivo a la hora de que se den los tratamientos médicos. Ya, yo sé que, Esa formación. mm, Ujú, no, yo no quería, disculpa, yo quería decir que yo sé ujú. que en Puerto Rico, también en la comunidad latina, diabetes tipo 2 es un problema muy, muy grande. Y yo Sí, termino mucho que estás ayudando en tratar de prevenir esa enfermedad, pero eso causa mucho problema, no solo físicamente, pero también económicamente. sí, sí, es un impacto grande, así que esperemos tener el éxito, ¿verdad? Que nos hemos trazado con esto para que cuanto antes, pues, ese tipo de análisis de laboratorio pueda estar accesible al mayor número de personas, no solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica, donde también estamos ya estableciendo unos nexos con diferentes países de Latinoamérica para que pueda estar disponible la prueba. Ujú, Eso por un lado, por un lado. Entonces, sí sé que me habías comentado previo a la entrevista que había un interés de saber cómo estaba la clase médica impactando a la comunidad latina. ujú, Ah, y te comentaba, ¿verdad? Que responsablemente yo no te puedo hablar de estadísticas. De momento pensé, ¿dónde puedo buscar yo esas estadísticas? No sé si se están haciendo esas estadísticas, pero sí te puedo comentar que en el caso particular de Puerto Rico, donde hay una trayectoria desde que se fundó la Escuela de Medicina Tropical, la que con el tiempo eventualmente pues pasó a ser Escuela de Medicina y hoy actualmente ya es una institución grandísima que se llama el Recinto de Ciencias Médicas con 5 escuelas diferentes, pues hemos tenido, vamos a decir, la bendición y también, ¿verdad?, una trayectoria donde hemos podido generar diferentes profesionales de la salud en todas las disciplinas, desde medicina dental, medicina general, con todas sus especialidades, medicina interna. Hay escuela graduada de salud pública, hay una escuela también graduada de enfermería, escuela de farmacia con muchas distinciones a nivel internacional recientemente. Y ha sido muy interesante la situación de Puerto Rico, ¿verdad? Por esa relación que tenemos con los Estados Unidos ujú, y porque el número de estudiantes que nosotros graduamos, pues al terminar sus carreras, pues están disponibles para la comunidad internacional. La mayoría de ellos se siguen subespecializando. Pueden ir a Europa, pueden ir a Estados Unidos. Y eso ha provocado que gran número de puertorriqueños puedan estar, como digo yo, difuminados, regados por el mundo, dando de sus conocimientos y de sus aplicaciones en el mundo de la ciencia y sobre todo en la medicina. También hay otros factores que son importantes entender en términos puntuales, históricos, y es el hecho de que Puerto Rico ha pasado una situación, vamos a decir, económica difícil. También la clase médica sufre una situación de digna remuneración porque hay un control de los planes médicos. No es una medicina socializada, cosa que ujú. pues sería lo ideal. Y de la medicina pues no se puede tapar el sol con una mano.
hay mucho control de los planes médicos y de hacer de la medicina algo poco accesible. Y esa es mi opinión. Y sé que la de muchos también. Entonces, eso provoca que, pues, estando en la isla, a veces el tipo de remuneración que recibe la clase médica no sea igual a la que se da en otros estados. Con el agravante también que en cierto momento pues llegó el huracán María recientemente, que nos ha costado pues restablecernos y aunque Puerto Rico siempre ha sido de una persona, la gente, ¿no? Una personalidad muy resiliente, muy resistente. Hay muchos que por necesidad y no queriendo han tenido que salir del país Ujú, para poder buscarse el sustento y eso, pues, por un lado, es negativo para nosotros porque hay mucha fuga de talento, pero también hay que verlo desde el punto de vista positivo, porque sí, donde quiera que van, pues pueden dar un servicio y la comunidad latina en los Estados Unidos lo necesita. ujú. Es bien importante entender y ver en justa perspectiva que la comunidad latina cada vez es más grande en los Estados Unidos y sé que todos aquellos que han podido tener esa oportunidad de salir de Puerto Rico a dar de su talento y de su vocación, pues se les es bien recibido. Y eso pues también te comentaba al principio que como la universidad ha crecido tanto en sus especialidades, tenemos que ver que está muy solicitada. En el recinto de ciencias médicas, pues te recibimos estudiantes de los Estados Unidos, anglosajones, también recibimos estudiantes de Latinoamérica. Hay unos convenios con diferentes universidades, en el pasado con Europa, Mm, recibíamos gente de España, de Cádiz. eh, y así, es bien interesante porque nuestra clase médica en una época se formó toda viajando a España. Después mm, cuando surge esta relación con Estados Unidos y obviamente pues tenemos que regirnos por todo lo que es la normativa y la regulación norteamericana, pues la tendencia es que sí, muchos de nuestros estudiantes siguen para subespecializarse allá en Estados Unidos. mm. Eh, Esta es la realidad. Así que ya, aunque tenemos estudiantes que van a México, que van a República Dominicana y siguen dándose los casos de estudiantes ahora con menor frecuencia a España, aunque hemos tenido, de hecho, nuestra profesora distinguida en nuestro departamento es graduada de Francia, de la Sorbona, ya está por retirarse, ¿no? Ujú, Sabe que tenemos una población bien heterogénea y cuidamos también eso, que hay un término que se usa en inglés, que es el inbreeding, en la medida de lo posible, tener la mayor participación de fuentes de conocimiento de diferentes vertientes, porque eso enriquece la institución a la hora del pensamiento crítico y desarrollar nuevas estrategias, nuevos ujú. currículum. Sí, organización Spanish United también, también abogamos y hacemos encouragement, como se dice, Sí, para los hispanos pueden ir a la educación alta, porque una de las razones por qué hay mucho pobreza en los Estados Unidos mayormente viene que muchos hispanos no tienen la educación necesaria para coger los trabajos que pueden dar más ingresos. Y eso mayormente pasa porque muchos hispanos que son inmigrantes económicos. Hay una diferencia entre ujú, los refugiados, que son gente que están huyendo de opresión y de guerra civil, y también inmigrantes que vienen con visas especiales, que cuando invierten sí, una cantidad de dinero, le dan la residencia. So, sí, que hay variedad de casos. Y me gusta que hable, perdona que te sí, está interrumpa. bien. Este, tú has dado en un tema bien importante, ¿sabes? Todo país que se precie a sí mismo, yo creo que de forma medular
tiene que pensar en la educación, Ujú, porque un pueblo educado es un pueblo pensante y un pueblo bien preparado y educado es un pueblo que se puede abrir al mundo. De hecho, los países más avanzados fomentan hasta la enseñanza de muchos idiomas, como lo es en España, Europa, porque eso nos abre y nos da oportunidades. Y es muy lamentable sí ver que tenemos situaciones con nuestros hispanos, sobre todo los de bajos recursos y los que de forma, vamos a decir, atropellada, tienen que tomar decisiones difíciles y que mucha gente no las entiende. O sea, ujú, porque solamente se plantea el tema de la migración como si fuera algo, pues que dejó lo que estaba y donde estaba y se quería ir para otro lado. Y no es así. ujú, En la historia de la humanidad, que de hecho en los inicios se habla de aquellos seres que eran nómadas. ujú, Y lo de ser nómada no era una cuestión porque era cultural, sino era basado en una necesidad. Esta ujú. gente migra pues porque verdaderamente tienen una necesidad para sus hijos, para su familia, para poder sobrevivir. Y hay que ver esto con un poquito más de seriedad y profundidad, porque a veces que yo entiendo hasta que nosotros mismos en la población hispana, no digo todo y no quiero entrar en generalidades, Mm, eh, quizá hay algo de insensibilidad. Nos hemos insensibilizado a aquellos que logramos el confort y tener control de todas las variables de la vida y de ser solventes económicamente. mm. Hay que mirar que hay una necesidad de hermanos hispanos que de muchas maneras nosotros podemos ayudar. Exactamente como por ejemplo los asiáticos aquí en los Estados Unidos, cuando uno prospera, ellos ayudan a su propia comunidad, ellos hacen empresas, invierten en la comunidad y también ellos le dan hasta becas para su población. Por ejemplo, donde yo vivo en California, hay un municipio que se llama San Gabriel, que es diferente de ciudades y pueblos, pero esa área es mayormente china. Y cuando yo voy a esa área, yo veo que esa área es más próspera, más rica, pero yo veo que la comunidad china es muy unida. También ellos se enfocan en la educación, ponen negocios y también ellos tienen un network que se llama el Network de Bambú, que es un network de diferentes chinos que se llaman Overseas Chinese de todo el mundo, que ellos tienen vínculos comerciales, culturales, y que hacen es que cuando un inmigrante nuevo viene a los Estados Unidos o otro país, ellos le ayudan a levantarse y cuando se levanten, esa persona también reinvierte a esa comunidad. So, que yo he notado en la diferencia entre la comunidad, por ejemplo, china, la hispano, que cuando un hispano prospera en este país, no todos, por muchos meses se olvidan de dónde vienen, Ujú. quieren asimilarse a la comunidad anglosajón o a la comunidad afroamericana y ellos empiezan a adoptar los mismos perjuicios que esas dos comunidades tienen con la comunidad hispana. Yo siento que eso no es productivo para la comunidad hispana. Definitivamente estoy alineado con este pensamiento y reincide el retomar el tema de la educación. Si uno no conoce sus orígenes y vive orgulloso de ellos, pues suele estar vulnerable a esa influencia de esa asimilación. Y no quiero decir con esto y entrar en temas de purismo, sino porque lo maravilloso que tiene el ser humano es poder discernir y saber dónde están las cosas que hay que emular o las cosas que hay que imitar. Ese ejemplo que tú acabas de dar de esa comunidad organizada, qué bien que así lo están y nos pueden dar ese modelo y sería maravilloso que todo el grupo hispano latinoamericano pudiera algún día
pensar en esas cosas, porque a veces existe como mucho, no sé, tú eres dominicano, tú eres cubano, tú eres mexicano, entonces cuando miramos atrás tenemos un mismo origen Mm, cultural, la lengua que tanto hay que apreciar, y a veces nos encontramos que en esos momentos de asimilación hasta nos persiguen o a veces se abochornan de hablar su mm, idioma materno, y, y es algo muy lamentable, muy lamentable. Así que yo lo felicito en la organización porque hay que, por ese lado, crear esa campaña de sentirse orgulloso de lo que uno es, de los orígenes, de dónde uno viene, y con los aciertos y los desaciertos de la historia, no fijarnos en ello y ver cómo hay países que han podido trascender, no mirando todas estas fallas o cosas que pasaron, que se siguen reseñando, y ver dónde es que está la posibilidad de crecer y de ir a mejor, y de ir a sí. mejor. Sí, parte de ese problema de muchos hispanos se abordan de donde vienen, parte de eso viene de la hispanofobia. La hispanofobia es un fenómeno que es una cosa bien seria, bien grande, que mucha gente no lo sabe y no entiende que es un problema muy grande. Y también cuando hay esa cuestión de que la gente está presionado a asimilar, es como decir, si yo no asimilo, nunca voy a progresar. Yo creo que no, eso es verdad, porque como yo estaba diciendo, muchos asiáticos que vienen a este país, muchos todavía mantienen su idioma, su cultura. Ellos pueden estar aquí por 2, 3 generaciones, ellos todavía mantienen su cultura. Ah, Claro. los hispanos, la ventaja que ellos tienen es que todos hablan el mismo idioma, pero los asiáticos no lo hablan. Un chino no entiende un japonés no entiende un coreano, un Ujú. tailandés no entiende un vietnamita, pero son unidos y Sí, ellos se ayudan entre ellos. Sí, el hispano tiene la ventaja que sí vienen de diferentes países, de diferentes costumbres, pero todos hablan el mismo idioma, todos tienen la misma religión, mayormente, y también tienen algo en común. Y mi fundación Migración, que nosotros estamos tratando de hacer es unir a todos los hispanos, no importa si de dónde vienen, qué es su estatus, qué es su política. Lo importante es unión hispana, porque cuando hay esa unión, podemos hacer mucho, podemos superar mucho, porque los hispanos somos el único minoría en este país que no tenemos muchos derechos, no importa si somos ciudadanos o no, no somos representados en muchas áreas de no solo política, pero también de académica, social, también la economía y también en muchas ocasiones nosotros somos invisibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ah, los asiáticos que siempre eran invisibles, todo el mundo ya sabe de ellos y ellos suenan más que nosotros. So, yo estoy tratando de educar a la gente, como tú dices, educación, educar a la gente que nosotros tenemos un potencial grande, podemos hacer mucho no solo por este país, pero también por nuestra comunidad, pero nosotros tenemos que tratar de resolver nuestros problemas internos. En cuestión que yo he notado muchos hispanos que ellos pelean por todo el mundo, pero no hay nadie peleando para nuestra comunidad. Y yo no veo otras comunidades que están abogando por nuestra comunidad. No importa si es otra raza, de otro partido político, nosotros no tenemos abogados, abogados que están abogando por nosotros. So, mi fundación Spanish United estamos tratando de
abogar por la comunidad, porque hay mucha gente en este país que están sufriendo en silencio, que muchas historias no se ven en las noticias, la gente no sabe qué está pasando porque la gente no habla. Ese es el problema que tiene el hispano, que no quiere hablar de sus problemas porque no quieren darle incomodidad. Pero, ¿cómo la gente va a saber las necesidades si la gente no habla? So, yo creo que es muy Sí, importante que la gente habla para la gente saber qué son las necesidades y qué se puede hacer para resolver esas situaciones. definitivamente, definitivamente, sí. Por eso, de verdad, nuevamente les felicito por esta iniciativa y podríamos estar, vamos, hablando de todas esas necesidades por largo rato y hablar de las experiencias cuando uno pues tiene que salir y dejar el entorno, lo que se sufre, lo que se sufre, porque salir de esa línea de confort para buscar mejores, vamos a decir, espacios para uno vivir más cómodamente o más desahogadamente, es una decisión difícil. Y Ujú, más cuando nosotros estamos tan fuertemente arraigados a nuestras raíces. Eso es bien interesante y nosotros lo vivimos aquí en Puerto Rico porque aun cuando los puertorriqueños después de la ley Jones creo que fue, ujú, cuando se adjudicó su ciudadanía, se han dado diferentes eventos históricos, ya sea por huracanes, ya sea por depresión, la gran depresión, que provocó que muchos migraran. Tenemos puertorriqueños que migraron a Hawái, tenemos comunidades que la mayoría se mudaron a Nueva York, ahora tenemos la migración al estado de la Florida. Y siempre salen, pero con esa, y aun cuando tienen la comodidad de tener un pasaporte y con todo y eso a veces se discrimina, ujú, yo lo he vivido, ujú. eh, y eso es tema largo y tendido, por eso yo tengo mis ideas que quizá más adelante las puedo compartir. Sí, cómo no. Y, se sufre y siempre está pensando el día que va a regresar de nuevo a Puerto Rico. O sea, salen, pero la mentalidad es que algún día voy a regresar a Puerto Rico. Y aquellas generaciones que se quedaron, pues se acentúa aún más todo ese folclore y todo eso que en ocasiones ha ido hasta evolucionando de otras maneras y cuando comparas al nativo con el que vive por lo menos segunda, tercera generación en Nueva York, a veces hasta choca con el mismo latino isleño, Ujú, porque pues obviamente producto de la asimilación y de la presión del entorno. Eso es un tema interesante a nivel sociológico. ujú, Eh, y en el caso de Puerto Rico, pues yo tengo de hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de, de salir de Puerto Rico a estudiar a Europa, pues enterarme de muchas cosas que como pueblo no se nos mostró en la educación. Siempre se filtra o se cambian o se limitan a dar unos elementos, unas pinceladas de la historia, lo que mina en gran medida la autoestima del puertorriqueño. ¿Bien? Siempre aquí se habla de eso porque eh, tenemos una serie de posicionamientos en muchas personas de nuestra población, lamentablemente, que no viven orgullosos de sus raíces, pero es porque no las conocen ujú. o es porque no le han contado la historia completa, han perdido una conexión con sus antepasados de forma fortuita, como fue cuando la guerra del 98 y la invasión norteamericana, Ujú. que a veces lo digo y hay gente que se ofende porque hay gente que ha sido tan asimilada que en estos días tú le dices que hubo una invasión y no lo quieren aceptar. O sea, Sí, claro. han tenido una historia tan tergiversada, pues entonces se resisten y entonces ven a uno como si fuera una persona que no es agradecida de las muchas cosas que nos han pasado en estos últimos 120 y tantos años Ujú, en términos al desarrollo, pero uno tiene que ser, uno como científico, y ahí lo digo yo,
bien diafanamente, tiene que ser objetivo, tiene mm, que provocar ser objetivo y no solo ver, ¿verdad? Que sí han pasado cosas buenas, pero hay que ser cuidadoso, que han pasado cosas muy, muy, muy malas y, y siempre uno tiene que responsablemente plantearse cómo podríamos estar mejor, mm. Y porque esa es también, la naturaleza del hombre, o sea, de buscar. mm, sí, también Si como me querías comentar. educador, sí, sí, quería decir también como educador, yo siempre digo a mis estudiantes es que usar tu propia investigación y también escudriñar todos los facts, las evidencias y con todo estudiar ah, la historia y con toda la evidencia tú puedes sacar tus propias conclusiones. Es muy importante estudiar y investigar porque you know, un Entonces, maestro puede enseñarte que ellos saben de la historia, pero si la persona en sí no investiga más atrás, no sabe muchas cosas. sí, acuérdate que eh, han pasado muchos años y obviamente la historia la cuenta cuando son historias basadas en cambios abruptos, cambios drásticos, en temas políticos, y que a eso le ha antecedido un conflicto. Obviamente, el que gana el conflicto es el que cuenta la historia. Ujú, ¿Eh? Y ese fue el caso de Puerto Rico, que después con el pasar de los años nos enteramos por boca de un presidente de la nación que lo que había ocurrido con el hundimiento del MEI en la guerra de Cuba había sido un accidente o quién sabe quién más puede especular otras sí, cosas, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? Se provoca esa guerra donde la situación de Filipinas, la situación de Cuba cambia y en el caso de Puerto Rico, pues obviamente pues se da esa entrada y ese cambio de soberanía, como acá lo dicen más elegantemente, ¿no? Ujú, Pero eran épocas muy diferentes a las nuestras. Eran ujú, épocas donde no existía el Internet. sí. Era época donde la comunicación era muy, muy lenta. Ujú, Y entonces eso fue lo que a mí me ocasionó un golpe drástico al yo poder estar allá y entonces por curiosidad encontrarme todos los editoriales de los periódicos de aquel momento donde se estaba narrando lo que acontecía y lo que le estaba pasando a Puerto Rico a la luz de los que estaban perdiendo la guerra. Entonces, no, nunca en Puerto Rico se habló de las muchas reuniones que se dieron para dar el Tratado de París, cómo España luchaba porque Puerto Rico pudiera permanecer, ¿sabes? Que está ujú, bien, pero entonces, ¿cómo la torcedura de brazo y las consecuencias que se le planteó en ese momento a ellos, no quedándole más remedio que ceder ujú, el lugar que un año antes se había dado por real decreto el estado de una comunidad, la primera comunidad autónoma de ultramar, con ujú, voz y voto en el Congreso ujú, y allá teniendo unos antecedentes bien interesantes. De hecho, la constitución inicial que antes de esa, ahora nunca la puedo citar con precisión, la PEPA, conocida como la PEPA, ujú, donde el vicepresidente que firmó esa constitución era Ramón Powell y Giral, ujú, y que era un puertorriqueño. Entonces, los puertorriqueños no saben que en el ujú, Congreso Español hay escaños allí todavía con el nombre de Puerto Rico, y que la historia está allí plasmada de que había representación de un pueblo para que justamente se pudiera legislar en favor de ese territorio de ultramar. Entonces, ese año ujú. antes cambia todo y aquí solamente se vende una historia y se impone un cambio cultural, idiomático. Lo que pasa es que el puertorriqueño ha sido resistente Sí, eh, y ha sido, yo en ese sentido, es admirable.
Sí, porque en el caso de Filipinas se dieron muchas situaciones muy lamentables y finalmente perdieron el idioma y también y con aún Guam. igual, exacto. Y independientemente, fíjate, aquí cuando históricamente, después de haber recibido el premio Príncipe de Asturias por tener el español como la lengua oficial, después se dio otro caso lamentable de que pusieron el inglés como idioma oficial, pero eso lo que ha hecho es, vamos a decir, despertar una alerta, ¿no? Mm, Porque 120 y tantos años no son 2 días. mm, Y 120 y tantos años ver que el pueblo puertorriqueño, eh, eh, conociendo las virtudes de esta nueva relación que ha tenido con los Estados Unidos y las otras lamentables, ha sabido en su gran mayoría mantenerse robustos y mantenerse firmes con esa idiosincrasia, ¿no? Con todo lo que lo distingue como pueblo latino. ujú, Y eso, pues, yo digo que es admirable porque fíjate que hemos tenido presión ujú, y internamente tenemos nuestras divisiones y nuestros puntos de vista diferentes, pero sí todos atesoramos nuestra cultura, nuestra manera de comunicarnos, la manera de orar, la manera de enamorarnos, la manera principal de cantar. Siempre estamos como celosos de eso. ujú, Aunque hemos visto que en el tiempo pues eso ha ido mermando, ¿verdad? Pues no tenemos ya quizá en nuestras nuevas generaciones un sentido, una noción o una conciencia de todo lo que hay en ese bagaje cultural rico de ujú, experiencias y de aportaciones maravillosas que tiene nuestra cultura. ujú. Y yo creo parte de eso porque Puerto Rico siempre ha resistido la asimilación. Y también en los años antes, Puerto Rico trató de hacerse independiente con abrir su campo y todo eso, pero Ujú. y yo creo que en muchas formas el gobierno occidente trató de castigar a Puerto Rico en muchas formas, porque ah, si fuese por Estados Unidos, todo el mundo hablaba inglés. Ellos trataron de quitarle el idioma, pero el puertorriqueño siempre se resistió. No fue como decir Guam y las Filipinas Sí, que se hay cosas doblegaron. bien interesantes que mucha gente no sabe. Muchas cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura, que lo heredamos de España, el Día de Reyes, la celebración del Día de Reyes, algo muy, vamos a decir, sagrado, de una tradición bien rica, y aquí eso se prohibió en una época, se quitó del calendario y se dieron manifestaciones hasta que se pudo reinstituir el Día Oficial de los Reyes Magos como una tradición y hacerlo un día festivo, ¿sabes? Darse a respetar en ese sentido. Y así el montón de ejemplos, ¿no? Pues yo soy de la idea de que, ¿verdad? Y respeto quien piense diferente, pero hablo con conocimiento de causa, basado en mi experiencia como científico, donde constantemente tenemos que analizar las cosas y no apasionarnos. Mm, Tenemos que ser muy cuidadosos, muy objetivos, pero mirando toda esa trayectoria y fíjate por dónde se ha ido ya la conversación, mm, yo pienso que en este momento donde tan lamentablemente y de forma marcada se ve que en la nación americana cada vez el racismo está tomando un curso tan lamentable y todas estas situaciones que están pasando, como hablabas tú hace un rato, de la hispanofobia. eh, Puerto Rico, que tiene un sector que pide la estadidad, yo estoy seguro que ellos no se la van a conceder. mm, Estoy, ¿sabes? De eso y estoy especulando, obviamente es un término, ¿verdad? Que tengo que asumir que es especulación, pero uno hace el comentario y asume este posicionamiento basado en esa observación y en las cosas que acontecen. Después de tanto tiempo, ¿cómo es posible que la relación Puerto Rico-Estados Unidos
no se haya resuelto. Bueno, gracias a Dios que no se ha resuelto porque pueden haber otras alternativas, que ese es el problema que tenemos nosotros aquí, que las fórmulas son tres y no, nadie piensa que puede haber una fórmula mejor y que puede desarrollarse otra fórmula. Y soy de los que pienso que en algún momento le voy a decir, mira, no le vamos a dar la estadidad. Y, y ahí es el momento que yo entiendo que debería ocurrir. Y vuelvo y me reitero en lo que dije de perdonando a aquellos que no opinen igual que yo, tienen todo el derecho del mundo. Pero creo que por vía diplomática, España, quien fue que tenía ese territorio en su día, porque esto era España. En Claro, el 1898, esto era España. Era una comunidad autónoma y como comunidad autónoma la guerra vino contra España y la invasión no fue a Puerto Rico, fue a España, sí, claro. porque Puerto Rico era parte de España. Mm, Pues entonces, sea el reclamo de España, ¿verdad? Ahora en mejores tiempos donde hay una relación diplomática tan buena que le puedan conceder a Puerto Rico regresar a ser comunidad autónoma de ultramar y pueda tener su representación en el Congreso Español y con todas las ventajas que tiene el hecho de que ahora España es parte de la Comunidad Europea. mm, Yo creo que eso sería bien interesante que la gente se lo planteara sin apasionamiento, sin fanatismo, mm, y que la vida se hace de oportunidades. Y diciendo esta línea, quiero aprovechar porque sí siempre he encontrado que cada vez que planteo esto, hay personas que siempre le aflora toda esta historia de la leyenda negra, de mm, que vinieron a devastar y que pasó esto, pasó lo otro. Mire, gente, mm, nosotros no podemos pelearnos con estatuas. mm. Eso es de tontos. Yo lo que Exactamente. creo que una persona responsable que precie a su país y que quiera para sus hijos y para sus futuras generaciones lo mejor es estar receptivo. Y de la misma manera, fíjate, que se logró en su día, se dio en su día todas aquellas situaciones difíciles en la España, donde hubo la invasión napoleónica y hubo que la reina Isabel II tuvo que salir al exilio y se dio aquella primera república. Eso no lo conocemos nosotros. Entonces hubo una España en decadencia que cayó y entonces fue el momento que se logró la agenda de aquellos que querían denigrarla. Pero entonces la gente pierde de perspectiva todo el crecimiento que hubo 400 años antes. Y es lo que hago ahora, hoy día, con una pequeña cuña que desarrollo que se llama Café con Cultura, y es resaltar todo ese patrimonio que ha quedado plasmado y todavía está en pie en Puerto Rico, Mm, que no puede pasar desapercibido. O sea, si uno lo trata de empañar es ser irresponsable, ¿no? mm, Y digo todo esto porque hay que mirar cómo otros países han trascendido. Fíjate todas las guerras que hubo, cuántas muertes hubo entre Francia y España, entre moros y cristianos, en las delimitaciones de dónde era Cataluña o dónde empezaba el País Vasco o dónde empezaba Francia y las invasiones y cuántas muertes, cuántas mm. cosas trágicas pasaron. Y hoy China, día, Japón. sí, eso por dar ejemplo, pero hoy día se pudo trascender, se pudo reflexionar, se dieron la oportunidad de decir, hay que pasar página, porque el mundo sigue dando vueltas y el mundo nos necesita. Y Mm, fíjate cómo se dio primero una comunidad europea, después una Unión Europea, con toda su evolución, ¿verdad? Y cosas buenas y malas, pero creo que lograron algo bien grande, mm, que fue trascender. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando en reflexión a nuestra Latinoamérica. mm, Nuestra Latinoamérica tiene que dejar a un lado, tiene que ser más unida, como tú decías, mm, tiene que ser más consciente de lo que nos une
y de cómo nosotros podemos, porque somos gente pensante, mm, tenemos una genética maravillosa, tenemos una sensibilidad extraordinaria, un acervo cultural tan florido y tan variado que es una cosa, nada más coger México y coger Centroamérica, tantas expresiones maravillosas, artísticas, culturales, y todas con la misma lengua, de poderla compartir, hacer intercambios y hacer de eso hasta una industria para fomentar el turismo y conocerla más a fondo. mm, Vivir orgulloso de eso. Y no sé, hay personas con intereses creados mm. que eso le hace mucho ruido y cada vez que uno habla de estas cosas las ve como lejanas o que uno es un soñador. Sí, Pues, claro, pues sí, hay que ser soñador, hay que ser como el Quijote y que bien planteado está. O exactamente. sea, hay que ser soñador. Y eso es lo que yo espero algún día, que todo pueblo no mire sus zonas grises, no mire las cosas que le entristecen, las cosas que no le han favorecido, sino que piensen que eso es parte de una zapata, que es parte de una estructura que tiene que estar ahí para entonces no cometerse los mismos errores y Yo poder quisiera, aspirar en grande, soñar. sí, yo quisiera ver un Hispanoamérica unido abajo de la monarquía española, similar como Inglaterra tiene con sus países que eran parte del Imperio Británico. Porque mucha gente no entiende que muchos países que eran parte de Britania todavía tienen una asociación Ujú. con Inglaterra. Por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Ellos son países independientes, pero la reina es la persona que representa el país. Ellos tienen su primer ministro, pero si Sí, Latinoamérica tuviera algo similar, eso puede unir a todos los sí. países aquí. Definitivamente. Fíjate, has dado en un punto que también agradezco que lo traigas, porque sabemos que hay mucha diferencia de pensamiento, la gente piensa que las monarquías son algo así como de telenovela, de qué se puso hoy, o qué se dejó de poner la reina hoy, o qué saludo dio aquel, o qué banquete se dio, y tras de toda esa nube de desinformación y de entender la pertinencia que tienen estas casas reales y la monarquía, está algo bien sencillo que la gente tiene que plantearse y es la continuidad y la unión de los procesos. Entonces, por eso es que se hacen grandes obras y se le da continuidad. Y uno de los problemas que tenemos en muchos de nuestros gobiernos actualmente es que entran en un cuatrienio, es que se dice, y aquel hizo una obra fabulosa y vale, cambió el gobierno y porque aquel hizo una obra fabulosa y le faltaba ponerle el toque final para que fuera totalmente completada, pues no, se queda en el olvido porque hacerlo es reconocerle lo que hizo el contrincante político. Y entonces eso es una mentalidad estrecha. Mm, ¿Ok? Y esas son las cosas que yo, fíjate, admiro de la Casa Real, porque además de tener una posición diplomática, de poder aunar esfuerzos, aunar los pueblos, fomentar muchas cosas que van más allá de una agenda política de un gobierno de turno, dan una continuidad y eso hace que el país sea fuerte, que sea robusto y que se puedan crear grandes obras y hacer proyectos grandes. Si yo en ese quería compartirlo porque hay mucha gente que comenta sin saber, lo ve sí, como si fuera Cinderella, como si fuera el castillo de un cuento de hadas. No, eso tiene una función y en ese sentido pues yo creo en ello. Invito a aquellos que no se lo han planteado, no es que se unan a mí, sino que estudien un poquito más, busquen sí, cuál es claro, la importancia, la relevancia, y sobre todo ahora en la monarquía que tenemos en España, que es una monarquía parlamentaria, democrática,
sea, que fue ratificada por el pueblo y cómo eso ha sido trascendental en la democracia de España. Y podríamos estar largo rato hablando de eso porque es algo que siempre me ha llamado mucho la atención desde que lo desconocía, desde la desinformación que en un inicio tenía y responsablemente pues me he puesto a reflexionar y a leer de cuál es la función y cómo eso ha sido de gran beneficio. Así que yo espero que eso que te planteé, que puede parecer para muchos una locura porque están encajonados en su realidad inmediata, en lo que le han planteado, se den la oportunidad, de replanteárselo y decir por qué no, por qué no, porque sería de mucho beneficio. Yo entiendo para en el caso de Puerto Rico que todavía está esa indefinición que no nos permite evolucionar en muchas direcciones. Mm, exactamente. Quería decirte, Horacio, muchas gracias por estar en el programa. Podemos, hablar de muchos tópicos interesantes Sí, y cuando termine te mando el enlace. vale, muchas gracias y nada, que se repita. Gracias, Y, Enrique. Y igualmente, que tengan saludo buen a la día. audiencia. Bien, adiós. Gracias, que tengan buen día. Bye bye. Adiós.